Muy buenos días, público oyente de su canal Revista Panameña de Legislación Financiera. Les habla Edwin Tuñón, que en el día de hoy continuará con el tema de la superintendencia de bancos, es decir, con el tema del negocio bancario. Nosotros fundamentamos lo que hablamos en función de la norma, que es el Decreto Ejecutivo 52 del 2008, que es el texto único que recoge el Decreto Ley 998 y el Decreto Ley 2 de 2008. El Acuerdo 5, 2021, 23 de noviembre del 2021, que dice por el cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo 6, 2011, el cual establece lineamientos sobre la banca electrónica y la gestión de riesgos relacionados con el tema de banca electrónica, el tema de tecnología. Entonces, nosotros vamos a ver qué pasó con este acuerdo. Nosotros vamos allá a ver que mediante el Acuerdo 6, 2011, modificado por el 9 de 2014, se establecen los lineamientos sobre la banca electrónica y gestión de riesgos relacionados. ¿Qué? Bueno, gestión de riesgos relacionados. Que tomando en consideración los constantes cambios tecnológicos es de vital importancia para esta superintendencia velar que las entidades bancarias realicen una adecuada gestión de los riesgos relacionados a la utilización de los canales electrónicos que proporcionan servicios a sus clientes, a fin de procurar una adecuada protección del cliente bancario y que en consecuencia las operaciones que estos efectúen a través de canales electrónicos se llevan a cabo de una forma segura y confiable. Y en sesiones de trabajo, esta junta directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar el artículo 15 del Acuerdo 6-2011 con la finalidad de fortalecer algunos lineamientos de la gestión de riesgo de las operaciones relacionadas con los bancos cuando mediante sus canales de banca electrónica se encuentren expuestas operaciones efectuadas por sus clientes ante el aumento de fraudes electrónicos. Entonces, en el capítulo, el numeral 2, que es donde se hace la modificación del artículo 15, va a quedar así. Y vamos a ver dónde realmente queda la modificación. Dice, a nivel de banca por internet y banca móvil, todo banco deberá asegurarse de implementar como mínimo las siguientes medidas de seguridad. Autenticación del banco. Para que el cliente reconozca al banco, será necesario contar con al menos las siguientes medidas. Un método digital que le permita al cliente identificar qué es el banco al cual corresponde, como certificados digitales, imágenes preseleccionadas por el cliente o equivalentes, así como antes de que el mismo ingrese su contraseña, una medida de seguridad. Inmediatamente luego del ingreso debe presentarse el nombre completo del cliente y su última fecha de ingreso al servicio para la verificación del mismo. Autenticación del cliente. Para el acceso a este servicio será necesario contar con la medida de autenticación siguiente. Factor de autenticación de la categoría 1, el cual deberá cumplir con los siguientes parámetros. Debe ser en primera instancia por el banco y luego de posible modificación por el mismo cliente que contenga como mínimo 8 caracteres alfanuméricos, o sea que el banco te da una clave y tú tienes que modificarlo, poner la tuya. Factor de autenticación de categoría 2, el cual deberá cumplir con los siguientes parámetros. Implementación de una capa de validación dinámica o tecnológica y procesos similares que ofrezcan al menos el mismo nivel de seguridad. Este factor será aplicable cuando se trate de las transacciones relacionadas por el cliente a un tercero ya dentro de la misma entidad bancaria o en otra entidad bancaria. En caso de tratarse de validación dinámica, el banco deberá contar con un sistema de generación de PIN automatizado con un mínimo de 6 dígitos en la generación de los mismos. El factor de autenticación de la categoría 2 podrá ser realizado tanto por los dispositivos de hardware como de soluciones de software portables en dispositivos móviles. Este factor será de cumplimiento obligatorio para la realización de transacciones bancarias y opcional para las consultas que realice un cliente a través de estos canales. Pero aquí donde viene la modificación, el parágrafo 1 y un parágrafo 2. No es un solo parágrafo, sino un parágrafo 1. Dice, para los efectos de lo establecido en el literal B2, inciso B, numeral 2 del artículo 15 del presente acuerdo, las entidades bancarias deberán asegurarse que para el proceso de activación del componente de seguridad soft token se realice un proceso seguro de autenticación del cliente, para lo cual el banco deberá asegurarse de utilizar los mecanismos de autenticación más seguros, como por ejemplo el hard token,
factor de categoría 2 o el factor de categoría 3 y sus derivados con el nivel de certeza más alto o pruebas de vida u otros que vayan surgiendo. Igualmente, para los clientes activos de banca por Internet y banca móvil, el banco deberá asegurarse que cualquier cambio vinculado a la información del cliente, como por ejemplo cambios del número del teléfono, correo electrónico, dirección y otros datos sensitivos, contemple un proceso de factor de autenticación de categoría 2 o 3. Las entidades bancarias contarán con un plazo hasta el 28 de febrero del 2022 para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente parágrafo. Esta es la primera modificación. Y la segunda, párrafo 2, el banco que a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo solicite autorización para implementación de nuevos canales electrónicos o para la adición de nuevos servicios a un canal previamente autorizado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del presente acuerdo, deberá cumplir con los requerimientos establecidos en el parágrafo 1 del presente numeral como parte de una buena gestión de los riesgos de los canales electrónicos. No obstante lo anterior, hasta el 28 de febrero del 22, la superintendencia podrá aprobar la utilización de un canal o la adición de nuevos servicios a un canal previamente autorizado. Sin embargo, en estos casos el banco deberá asumir los riesgos y costos por las transacciones no reconocidas por sus clientes, como consecuencia de la activación del doble factor de autenticación sin la medida de seguridad prevista en el parágrafo 1 del presente acuerdo. Vigencia. A partir de la promulgación dada en la Ciudad de Panamá el 23 del mes de noviembre del 2021, presidente Luis Alberto Larroca y secretario Rafael Guardia Pérez. En el 2021 entra a la Junta Directiva Rafael Guardia Pérez, es decir, la primera vez que lo veo en firmando un acuerdo.